Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Quisiera en primer lugar agradecer a la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales por esta invitación a este núcleo importantísimo de hombres y mujeres preocupados por este fenómeno tan terrible que afecta a la humanidad. Voy a tratar de hacer una exposición un poco más desde la perspectiva técnica y he traído casos ocurridos en Costa Rica para su análisis. De previo, pues quiero hacer una referencia a esta frase del Papa Francisco que nos indica que la trata de personas es una herida abierta en el cuerpo de la sociedad contemporánea, una llaga en el cuerpo de Cristo. Es un crimen contra la humanidad, concepto que indudablemente compartimos. Costa Rica ha sido un país utilizado por las organizaciones criminales como territorio de origen, de tránsito y destino para hombres, mujeres y niños víctimas de trata con fines de explotación sexual, tráfico de órganos, tráfico de adopciones ilegales y trabajo forzado. Como pueden ver en este gráfico que les traigo, de todas esas partes del mundo hemos tenido casos relacionados con la trata de personas. Debo aclarar que en Costa Rica el delito de trata de personas se aparta un poco de la definición de Naciones Unidas y consiste en promover, facilitar o facilitar la entrada o salida al país o el desplazamiento en el territorio nacional con fines de explotación sexual, etc. Vamos a hacer una caracterización de 3 dimensiones de la trata de personas que Costa Rica ha sido objeto de utilización por las organizaciones criminales. Uno es un caso de trata de personas menores de edad con fines de adopción, el otro es un trata de personas con fines de extracción de órganos, y luego un fenómeno muy actual que tenemos hoy mismo, que es la interacción entre redes del tráfico y redes del crimen organizado a nivel regional prácticamente en todo el continente americano. El caso de adopción de niños adopción ilícita que les traigo, empezó en septiembre del 2003 cuando la policía encontró a 9 niños abandonados en una casa, 2 de ellos de meses de edad. Esto fue denunciado por un vecino que escuchaba el llanto de los niños y se preocupó y llamó a la policía. En la investigación se estableció que los niños habían sido comprados en Guatemala a familias indígenas por sumas de entre 500 y los $2,000 que se les pagaron a los padres, dándoselos como recompensas y además prometiéndoles un futuro mejor para sus niños. Luego los trasladaron a San José y en Costa Rica los padres los dejaban en esa casa y los abogados en Costa Rica hacían los trámites administrativos como si se tratasen de niños costarricenses abandonados por padres costarricenses y lograban de esta manera obtener una resolución administrativa de abandono que les permitía tramitar la adopción. Con esta declaratoria de adopción en Miami, en la Florida, en una agencia de adopciones que era parte de la red, se procedía a través de una página web a ofrecer a los niños en adopción a través de esa página, de esa agencia, que cobraba entre $42,000 en algunos casos o 70,000 euros en casos de niños que fueron adoptados por padres adoptivos europeos. La estructura criminal estaba formada por un ingeniero industrial que cuenta con 3 nacionalidades, es colombiano, es israelí, también es estadounidense, que era el líder del grupo, un abogado costarricense, una abogada especialista en adopciones en los Estados Unidos, una agencia de adopciones debidamente registrada en los Estados Unidos, en Florida,
10 personas encargadas de diversas tareas y un encargado de contactar y convencer a las víctimas, a los padres. Es importante aquí resaltar algunos elementos de tipicidad que permitan clasificarnos esas conductas para ustedes que son jueces y para los fiscales que aquí se encuentran. En primer lugar, resaltar el aprovechamiento de la vulnerabilidad. A los padres se les ofreció dinero y un mejor futuro para sus hijos, aprovechándose precisamente de su vulnerabilidad cultural y de su vulnerabilidad por pobreza. La transnacionalidad de la acción, porque se utiliza el territorio de 3 países, Guatemala, en donde los niños son sacados, Costa Rica, en donde perdónenme en el vocablo, entre comillas, se lavan porque se oculta el origen ilícito de la acción y aparecen como niños abandonados, que se legaliza su situación a través de un trámite administrativo. Y el tercer país es en los Estados Unidos, donde estaba la agencia de adopciones. Esta agencia de adopciones fue cerrada por el gobierno de los Estados Unidos y sometidos a proceso los que allí se encontraban. También es importante hacer ver la fragmentación de la acción. El resultado del caso fue 10 años de prisión, una condena efectiva en Costa Rica. No puedo decirles qué ocurrió en los Estados Unidos, sé que en Guatemala se condenaron algunas personas. ¿Cuál fue la fórmula del éxito? Cooperación más coordinación internacional. Fiscales costarricenses, fiscales guatemaltecos, fiscales norteamericanos trabajando juntos con las policías de esos 3 países. Sin cooperación y coordinación internacional, imposible hacer un caso como este. El otro caso es un caso que ocurre desde septiembre del 2009 al 10 de octubre del 2013, donde 14 ciudadanos israelitas, griegos y norteamericanos que necesitaban trasplante de un riñón recurrieron a esta red criminal que estaba operando. 12 de ellos lograron concretar el trasplante, el cual se realizó en algunas oportunidades en Costa Rica y en otras en Israel. Todas las víctimas se encontraban en condición de vulnerabilidad, quienes dieron el órgano, económica y también cultural. A 9 de ellas se les pagaron sumas que variaban entre los $20,000, $10,000 y a 3 de ellas se les pagó la suma de $6,000. En Costa Rica la comercialización de órganos y materiales anatómicos está prohibida, no se puede vender, no se puede recibir compensación económica, tiene que ser una donación sin beneficio económico. ¿Cómo se desarrolló la acción? Aquí lo que están viendo en pantalla es la red costarricense, lo que ocurrió en Costa Rica. No les puedo decir qué pasó en Israel. Le pasamos la información a Israel, pero no tenemos ninguna información de qué pasó en Israel, pero alguien refirió, lo que quiero denotar es lo que pasa en lo que no está en la pantalla. Alguien refirió a Costa Rica, hizo la referencia en Israel, en Grecia y en los Estados Unidos a los pacientes. El paciente se presentaba el requerimiento ante un médico que se encontraba en Costa Rica. Este médico hacía los contactos con el grupo que trabajaba en Costa Rica. Ahí se localizaban a las personas que iban a donar, convenciéndolos por razones de vulnerabilidad económica. Y luego, bien se hacía el trasplante en un hospital costarricense o bien se hacía en un hospital israelí.
El caso es descubierto porque 2 costarricenses viajan a Israel y la policía de migración, cuando los interroga en el aeropuerto, nota de que ellos ni siquiera sabían quiénes los iban a recoger. No tenían ninguna información, migración en Israel le parece sospechoso y los remite al consulado costarricense. Tuvimos la gran suerte de que el cónsul costarricense tenía conocimiento del fenómeno del trata de personas y reportó de inmediato, y nosotros procedimos a la detención. Personas involucradas: un médico cirujano especialista en nefrología, 2 médicos cirujanos especialistas en urología, un médico cirujano especialista en medicina vascular periférica, el dueño de una pizzería, un griego, y una policía que fue víctima también ella porque le extrajeron un riñón, que se encargaba de reclutar a las víctimas futuras. El tiempo se me está acabando, pero quiero resaltar aquí en primer lugar que fíjense que esa no es una red de monstruos, son médicos y algunos con mucho prestigio, igual con la gente que estaba en Israel. Y esto lo que nos lleva es también un poco a los colegios profesionales, a ver desde la perspectiva preventiva. En el primer caso, en el de los niños, abogados; en el segundo caso, médicos. Factor de éxito para el caso: cooperación, coordinación internacional. Finalmente quisiera hacer una brevísima referencia al contexto de las migraciones actuales, en donde en Costa Rica hemos tenido una ola que viene desde África, de India, África, a través del Sudán y a través de Brasil. Tenemos en este momento, hay un grupo de africanos que están varados en la frontera costarricense. En la investigación del caso hemos establecido el acuerdo entre estas organizaciones y organizaciones mexicanas de crimen organizado propiamente dichas. Ya no de tráfico de personas, sino de trata de personas. Creo importante señalar algunas líneas de acción que creo que todos estaremos de acuerdo, que es fomentar la prevención basada en el reconocimiento pleno de la dignidad humana, establecer a nivel diplomático acuerdos específicos para el abordaje de los fenómenos migratorios actuales, y desde la perspectiva de la represión, sin duda alguna, fomentar el intercambio de información para las investigaciones regionales y transcontinentales, porque les dije que yo no tenía ninguna información de qué había ocurrido en en Israel. Y esto es porque todavía a nivel transcontinental somos muy débiles en la cooperación. A nivel local, nosotros estamos muy bien organizados, bastante bien organizados en América Latina, las fiscalías, los ministerios públicos de Iberoamérica. Incrementar las capacidades de atención y protección a víctimas y testigos, un tema que aquí se ha tocado todo el día. Desarrollar la integración de las redes de fiscales y policías para la investigación conjuntas transnacionales en el marco de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional de Palermo. La integración de redes de fiscales nos parece fundamental. Nosotros estamos trabajando con una red en Centroamérica, Sudamérica está haciendo una red también de fiscales, le llamamos REFCO, Red de Fiscales de Crimen Organizado, y nos parece que es una herramienta indispensable para poder abordar este fenómeno. Lo reduzco y termino con esta frase: es imposible combatir la criminalidad organizada desorganizadamente. Muchas gracias. Muchas gracias.